¿Quieres darle un toque épico medieval y poderoso a tus diseños? Las letras góticas son la clave y hoy te enseño a dibujar este estilo de letra paso a paso, aunque no sepas caligrafía. Lo primero y más importante es la estructura. Una buena letra gótica necesita una base sólida. Dibuja unas líneas guías muy suaves a lápiz. Divide en cuadrícula el espacio de cada letra como Gothic. Ahora empezamos a dar forma al boceto. Las letras góticas no son rectas, tienen curvas y arcos muy cerradas. Mira bien la letra G o la O y dale ese grosor y esos ángulos marcados. Y como veis siempre estoy metiendo estos palitos centrados a la misma altura. Y aquí le hago unos cortes rectos como si fuera hecho con caligrafía y una pluma. Y en esta parte de aquí lo que estoy haciendo es hacer una parte más delgada, este lateral recto y esto hago exactamente lo mismo. Y en la parte de la O voy a hacer la parte exactamente igual como si fuera la G, pero sin de la O. La parte de arriba la hago más delgada y la separo. El momento de darle fuerza es cuando cogemos un rotulador o una pluma. En mi caso he cogido un rotulador de punta fina para ir trazando lo que son los bordes de las letras e irlas definiendo. Lo bueno de un pincel, por ejemplo, que puede hacer líneas finas y gruesas a la vez, con mucha facilidad. Así que lo que tenemos que tener cuidado ahora de hacer las líneas correctamente para irlo marcando bien y luego borrar lo que es el lápiz para que se vea el dibujo limpio. Mira cómo la línea fina va definiendo al final la letra y se va viendo y visualizando mucho mejor. Realmente lo que habría que hacer primero sería hacer todas las letras y después irla repasando con un boli o con una pluma. Así que vamos a seguir con la siguiente letra como la letra T y lo que voy a hacer es a la misma altura que la G y la O el palo central. Debería tener la misma altura el palo de arriba, aunque lo he subido demasiado. Y aquí vamos a hacer como si estuviera doblado, dándole como si fuera una pincelada. Y ahora vemos que hacemos en la parte de abajo. Y la H vamos a hacerlo igual de grueso y esta parte de igual de finita vamos a hacerlo como si fuera el encaje de la H minúsculo. Y esta parte aquí, que igual que es más finita, vamos a hacer esto como si fuera un colmillo o una parte más fina, que está bastante afilada. Y el palo central de la H vamos a cortarla igual como todos los palos, un poquito más para abajo y ahora esta parte lo subimos pero con un pequeño pincho por detrás. Y ahora, por ejemplo, en la parte de abajo vamos a hacerlo como si fuera la T, pero con un pequeño soporte. Estas cosas se utilizan mucho en las letras góticas y la verdad que quedan chulísimas. ¿Veis cómo son más o menos iguales? Y también se utiliza mucho el tipo como de florecilla o de hojas para los lados. Y ahora vamos a ver qué metemos aquí en la parte de T, que teniendo referencias de la página de Dafont, vamos a hacer nuestro propio diseño inventando cómo sería esta parte de la T, que es como si fuera una media luna. Y una vez que tengamos esta terminada, vamos directamente a la letra I. El palo central de la letra I sería más o menos igual. ¿Veis cómo sigue la misma línea con las demás letras? Voy a seguir el mismo grosor y luego la parte aquí corto a la misma altura. Y ahora voy a hacerle una base como en la H, pero mucho más grande, ya que tendría que ser el propio soporte de la letra I. Y la parte de arriba más o menos sería exactamente lo mismo y creo que ya estaría. Pero para mejorarla podemos añadirle unos pinchitos a cada lado. Y la letra C vamos a hacer como si fuera la O o la G, muy parecida pero con un toque diferente. Así que voy a hacer la media luna esta, pero con la parte de abajo un poquito más larga. Y ahora en la parte de arriba imaginamos que sería la parte de la G, así que vamos a añadirle un rabito que tenga esta parte recta y esto como si fuera colgando. Y para rellenar la parte central le añado el palo este que también tiene la letra G y todas las letras. Así que la verdad que está quedando súper bien. Y lo siguiente y muy importante es el relleno. Yo lo estoy rellenando de color negro como casi todas las letras góticas que hemos visto. Y una vez que ya lo tenemos, os voy a enseñar una manera también de hacerlo muy fácil. Y con un rotulador con punta transversal como este, que es una parte más ancha y otra más fina, podemos ponerlo de lado y directamente pintaría como si fuera una pequeña brocha. Estoy simulando las letras que hice antes y como veis va cogiendo la forma directamente de unas letras góticas. Con tramancho creo que pienso que quedaría mejor, aunque nos puede salir un poquito mal, pero no pasa nada. Al final la práctica hace el maestro. Y esperarse que voy a mezclar ahora el estilo de graffiti Will Style con las letras góticas, que eso es la parte más difícil y más chula. Y bueno, como veis, esta es una manera de hacerlo y la otra es hacer directamente lo que es el boceto, pero ambas son correctas.
Así que he cogido el mismo diseño, lo he vuelto a rehacer para enseñaros cómo voy a hacerlo y mezclarlo con el estilo Will Style. Las letras góticas suelen ser con proporciones perfectas y muy limpias, pero si quieres subir de nivel, hacerlo más difícil y con un estilo propio, agarra la hoja porque estamos rompiendo ahora mismo todas las reglas. He borrado el diseño para que se visualice mejor lo que estamos haciendo. Así que vamos a llamarlo graffiti gótico o Will Style gótico. Partiendo de la base gótica, lo que vamos a hacer es añadirle algunas flechas, algunas espinas e ir deformando lo que son las letras. Por ejemplo, voy a añadirle en la parte de abajo como una nueva rama. Aquí ya no tienes que seguir la línea de guía. Sé más agresivo con el lápiz, pero sin romper el papel. La letra O la estoy apoyando encima de la G y la parte de abajo voy a hacer como si terminara en esquina, como afilada. Y voy a empezar a mezclarla metiendo algunos palos por en medio para que se relíe un poquito más. Podemos meter también algunos palos por en medio para irlo entrelazando, para ir superponiendo algunas partes, como el estilo de Wall Style. Y a su vez veis cómo se van superponiendo y entrelazando las letras, haciendo una composición más compacta y caótica. Y la parte superior de la letra T es más o menos lo mismo, pero mucho más largo. Y el palo, por ejemplo, voy a ponerlo curvo, el palo central, manteniendo siempre el mismo grosor y unas partes un poquito que sean más finas para darle el movimiento. Y ahora lo vamos pasando a limpio para ir visualizando las letras y siguiendo con las siguientes letras. Y siempre es bueno hacer los bocetos en lápiz por si queremos ir modificando, borrando o añadiendo algunos detalles. Por ejemplo, la H la iba a hacer minúscula, pero al final he cambiado a hacerla en mayúscula para tener un poquito más de agresividad, por llamarlo de alguna manera. E igualando esta parte de la G, voy a hacer la parte de la H recta y añadiéndola aquí como si fuera un cuernecito. Y en la parte de abajo una base bastante fuerte para darle un soporte y bastante relieve a la letra. Ahora mismo hay muchas líneas, pero una vez que lo vayamos limpiando, vamos a ir visualizando mejor la letra. Y la letra I, como dije antes, rompemos las normas y en vez de hacer los restos, los vamos a ir doblando. Y este es el estilo Will Style que estamos haciendo en este vídeo. Espero que esté gustando, la verdad, porque vais a ver el resultado, cómo se va cambiando y volviendo muy loco. La O he empezado doblándola, le estoy haciendo el palo central, pero ahora lo estoy doblando y separando en la parte de la derecha. Ahora llega el momento de ir añadiendo algunos detalles y dejando las partes terminadas. Recordamos que contra más fuerte apriete el lápiz, más difícil será de borrarlo. Por ejemplo, estoy añadiendo como más espina, parte más afilada a las letras, como un estilo más gótico o detallito como este, la parte de la O. A mí me gusta ir probando algunos detalles, por ejemplo, ir metiéndole algunas partes más afiladas. Y si veo que no me gusta, pues la borro. Y si me gusta, pues la dejo. Y ahora lo que tengo que ir haciendo es ir limpiando las letras para ir visualizándolas. Y por ejemplo, en la primera O voy a hacerle el palo central y seguramente voy a borrar el palo que había descruzado anteriormente. Voy añadiendo algunos detalles a todas las letras. Lo siguiente es pasarlo con un bolígrafo fino para cuando tengamos ya la pieza terminada, borrarla. Y lo siguiente va a ser meterle algunos detalles a todas las letras, que lo estoy haciendo donde tiene algunas terminaciones como si hubiera roto lo que es la letra. Y ahora es el momento clave donde lo pasamos directamente con un rotulador negro todas las letras. ¿Y veis cómo se van visualizando las letras ya con rotulador negro? También podéis dejar las letras de algún color o de blanco con un bordeado negro más ancho. Y como siempre digo, a mí me encanta darle unos 3D a las letras. Y más cuando lo hemos fusionado con el estilo Wall Style. Recordamos que tienen que tener el mismo grosor del 3D y siempre mirando a la misma dirección, que en esta ocasión va abajo a la derecha. Y ahora le metemos un montón de líneas para ir haciendo algunas partes con brillo y otras partes el color base del 3D. También hay que pensar que muchas veces no hace falta darle tantos detalles ni tantos colores, porque a lo mejor tal como está quedando ahora mismo sería suficiente. Por lo menos a mi gusto así es perfecto. Pero voy a seguir metiéndole un fondo verde como si fuera más oscuro, más siniestro. Y la parte de arriba un poquito más claro. Le he metido un powerline rojo y este es el resultado. ¿Cuál te gusta más? ¿Una letra básica o una mezcla con el Will Style? Comenta.